la genética de Satanás. Para ponerlos al tanto, los que no tengan las conferencias anteriores ya están listas, pero quiero darles un resumen, ¿verdad? Para que, creo que faltan 2 conferencias más. Va a ser una serie preciosa, porque es un examen, una investigación exhaustiva, podríamos decir, en la relación con el nacimiento del Hijo de Dios genéticamente, porque Jesús tenía que nacer como ser humano para que pudiera considerarse nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y además, antes de que se comenzaran a descubrir las leyes de la herencia y de la genética, como fue en 1860 por Gregorio Mendel, que fue el primer monje austriaco que comenzó a experimentar con chícharos, y hasta 1954, cuando el doctor Crick comienza a descifrar el código genético hereditario, el ácido desoxirribonucleico, que se llama como ADN, es cuando venimos a la Biblia y nos damos cuenta que este libro, que fue escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, entre ellos no se conocían, todo lo que la ciencia ha comenzado a descubrir en estos últimos 20 siglos, solamente han podido concluir y la Biblia tenía la razón. En otras palabras, las evidencias y la información científica de la Biblia es más antigua que la química moderna, la física, la antropología, la arqueología, la genética, la literatura, la poesía y cualquier disciplina académica que ustedes puedan mencionar. Entonces, la base de nuestro estudio es Génesis 3:15. ¿Se acuerdan ustedes? Génesis 3:15, ahí iniciamos esta serie, donde se hace una promesa de que la semilla de la mujer iba a herir o iba a aplastar la semilla de Satanás, y que la semilla de Satanás iba a lastimar o iba a tropezar a la semilla de la mujer. Y cuando comenzamos a estudiar Génesis 3:15 bajo el microscopio, recuerdan que descubrimos que la semilla no la trae la mujer, la semilla la trae el hombre, porque la palabra semilla ahí en Génesis 3:15 es la palabra hebrea sera con Z, que se tradujo semilla, pero es la palabra hebrea esperma. En el Nuevo Testamento, cuando ven ustedes la palabra la semilla de Dios o la semilla de Abraham, es la palabra griega esperma. Entonces ahí nos damos cuenta que se anuncia o se profetiza el nacimiento virginal de Cristo, porque es el hombre el que trae la semilla se la damos a la mujer recibe el esperma del hombre, fecunda el óvulo de la mujer, comienza a producirse el cigote, y esas 23 cromosomas del varón se unen con las 23 cromosomas de la mujer para formar un cigote, y la información genética del varón y la información genética de la mujer se unen para comenzar a desarrollar lo que se conoce como el ser humano. Muy bien, vimos también que la frase hijos de Dios se refiere a solo los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Juan 1:12. En otras palabras, no todos los seres humanos somos hijos de Dios, ni hijas de Dios. Por lo tanto, yo no puedo llamarle hermano a una persona o hermana que no sea hija de Dios. Claro que mis hermanos en la carne es otra cosa, pero eso de que mis hermanos musulmanes o mis hermanos mormones o mis hermanos de otra religión, nada, no somos hermanos, somos criaturas de Dios. Pero cuando alguien recibe a Cristo y el Espíritu Santo entra a su vida, esa persona entra a formar parte de la familia de Dios. Y por eso nos llamamos hermanos y hermanas, porque tú tienes a Jesucristo, yo tengo a Jesucristo, tú tienes el mismo Padre, el mismo bautismo, la misma fe que tengo yo. Y eso es lo que nos hace una familia, hermanos y hermanas de Dios. Entonces somos hijos de Adán por nacimiento de papá y de mamá, porque hemos heredado la genética alterada, el código genético o la información genética distorsionada por el pecado de nuestros primeros padres. ¿Y qué fue lo que se perdió cuando el ADN de Adán se cambió por el pecado? Se distorsionó
el conocimiento de Dios. La raza humana ha nacido sin el conocimiento de Dios. Pero como traemos la imagen de Dios dentro de nosotros, pues sabemos, ¿verdad?, que hay algo que trasciende el ser humano y que no puede ser este mundo material todo. Y los egipcios enterraban a sus muertos les ponían comida y les ponían la espada. Algo les decía que había otra vida y que la iban a necesitar. Los chinos, los sumerios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos, y podemos recorrer todas las culturas de la humanidad para descubrir que todos tenían una conciencia del más allá. Pero como no sabemos realmente si es un Dios o quién es Dios o qué está pasando o cómo está la cosa, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Todas las religiones son un camino para sustituir el camino de la salvación de Dios en el cristianismo. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios. Tú puedes ser religioso sin ser cristiano. Tú puedes ir a una iglesia bautista, presbiteriana, católica, mormona, sabatista, testigo de Jehová, llámese como se llame, musulmán, del Corán o judaica o como tú le quieras llamar, sin tener al Salvador en tu vida. Entonces, cuando tú tienes a Cristo, el Salvador, en tu vida, ya dejas los sistemas humanos y entras a una familia que se llama el cristianismo, la familia de Dios. Vamos a ver en esta novena conferencia algo bastante profundo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios, síganme con mucho cuidado, la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento le correspondía solamente a los ángeles. Es en el Nuevo Testamento cuando la frase hijos de Dios se les atribuye a los que reciben a Cristo. En otras palabras, antes de Cristo no había los hijos de Dios que somos nosotros. No aparecía la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama, 1 Corintios 12:13, en el cuerpo de Cristo. En el momento que recibes a Cristo, recibes la conversión, la regeneración, el sello del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Yo he oído por ahí muchas partes que predican, vengan a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, si eres cristiano, ya lo tienes. Pero si no eres cristiano, necesitas al Espíritu Santo que te bautice en el cuerpo de Cristo. E insisto, se recibe en el momento de la conversión, no después. No hay tal cosa como que seas cristiano y te falta algo. Dice Colosenses que estamos completos en Cristo. Dice 2 de Pedro 1, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Dice Efesios 1:3, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Si soy cristiano, no me falta nada. Estoy completo en Cristo. He recibido el paquete entero. Ahora solo necesito crecer en la santificación, desarrollar los dones que Dios me ha dado y comenzar a conocer a Dios. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 6 y vamos a comenzar en esta tarde con un análisis breve de estos hijos de Dios y de qué forma estos hijos de Dios o estas criaturas o entes espirituales no son los demonios. Los ángeles caídos son un grupo de criaturas espirituales y los demonios son otro grupo de criaturas espirituales. Yo he oído también que mucha gente le llama a los ángeles caídos demonios y a los demonios ángeles caídos. En Efesios 6:12 dice que hay los gobernantes de las tinieblas, los principados y las huestes espirituales. Los principados son los ángeles caídos, como lo dice más adelante, lo vamos a ver, Daniel capítulo 10, que son los que tienen el gobierno de México, de Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, Panamá, República Dominicana, España, Rusia. Son los que se encargan de una nación entera.
Debajo de ellos, de los principados, hay gobernantes. El gobernante de Guerrero, el gobernante del Estado de México, el gobernante de Puebla, el gobernante de Jalisco. Cada estado, de cada departamento, de cada lado, de cada nación, tiene un ángel también, pero tiene un rango inferior a los principados. Se llaman gobernadores de las tinieblas. Y estos gobernadores tienen soldados rasos, que son los demonios, que son los que hacen el trabajo sucio. Estos demonios se pueden meter a tu vida, se pueden meter a tu perro, se pueden meter a tu perico, se pueden meter a una rana, se pueden meter a un animal, a un ave, a cualquier cuadrúpedo, se pueden meter a un anfibio, se pueden meter a un pez y se pueden meter a los seres humanos. Los ángeles caídos no se meten en los cuerpos, esa es la diferencia. Ellos solamente dirigen desde aquí la situación, pero los ángeles caídos tienen otras funciones. Entonces tenemos que aprender a separar la función de los demonios de los ángeles caídos. Muy bien, en Génesis capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres, si tienes ahí un papel, puedes poner en una columna del lado izquierdo la palabra Adaham. Adaham, que significa seres humanos, se tradujo hombres. Cuando comenzó la raza humana, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Puedes poner en tu papel hombres y debajo de ella hijas, porque las hijas provienen, ¿verdad?, de los hombres, de la raza humana. Y en otro lado de la columna podemos poner que viendo los hijos de Dios. Aquí tenemos a otro grupo que no son los seres humanos y se les nombra o se les coloca tanto etimológica como teológicamente como hijos de Dios. Entonces los hombres comenzaron a multiplicarse y tuvieron hijas. Y vino otro grupo que se llaman los Ben Elohim. Ben en el hebreo es hijos con B grande, Elohim, hijos del Altísimo o hijos de Dios. Estos hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas, eran hermosas, y dice la Biblia, Nakaj, que se tradujo, tomaron para sí mujeres, Isha, escogiendo entre todas. Aquí vemos que algo hubo en el tiempo de Noé, donde una intervención angélica infiltró la genética humana. Ha habido dos corrientes teológicas, tú las vas a oír a través de tu investigación cristiana. Solamente hay dos corrientes para tratar de explicar Génesis 6 del 1 al 4. Una corriente dice, ¿verdad?, que bueno, estos hijos de Dios eran descendientes de Caín y se mezclaron con la otra descendencia de Adán y Eva, y que entonces se mezclaron y que entonces comenzaron a multiplicarse. Sin embargo, los que tratan de apoyar esta corriente teológica, yo la respeto, es muy débil porque no han podido contestar de dónde salieron, versículo 4, los gigantes. ¿De dónde salieron los gigantes? No pueden haber salido de una mezcla normal de un hombre y de una mujer que eran Nepilim en el hebreo. Se tradujo gigantes, N-E-P-H-I-L-I-M, Nefilim. Esta palabra Nefilim, que se tradujo gigantes, significa literalmente seres caídos. Seres caídos. Entonces, estos gigantes eran de 4,50 metros de estatura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies. Habitaron este planeta durante 1000 años, antes y después del diluvio, y el que los acabó fue el rey David. ¿Se acuerdan cuando peleó contra Goliat? Todavía más adelante en 2 Samuel 21 vemos cómo acaba con los gigantes David. Pero esta raza de gigantes era una perversión genética. Repito, eran monstruos de 3,50, 4 metros de alto, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y eran los que habitaban la tierra de Canaán, que era la tierra donde el pueblo de Dios iba a ser introducido.
Y estos gigantes estaban tratando de impedir que el pueblo de Dios se introdujera a Canaán. ¿Se acuerdan en Números 13 cuando Moisés manda a los espías? Y van a espiar Canaán y regresan asustados. Dios, no puede ser. Había hombres que parecíamos langostas, eran gigantes, hombres de grande estatura. No, es imposible que conquistemos la tierra de Canaán. Pero Josué y Caleb, ¿recuerdan? Dijeron, no, qué gigantes. Si ellos están grandotes, está más grande el Dios que servimos. Y gracias a Dios que solo Josué y Caleb, de toda la generación, de casi los 2 millones de personas que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb entraron a la tierra de Canaán, con la generación que nació en el desierto. Los padres, los que sacaron de Egipto, se quedaron tirados por su incredulidad. Muy bien, vemos entonces que gracias al descubrimiento de la genética, podemos darnos cuenta, porque los que se oponían a que había habido una infiltración angelical con los hombres, decían y citaban Mateo 22, donde Cristo dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces muchos decían, bueno, los ángeles no pueden mezclarse, ¿verdad?, con las mujeres, etcétera, etcétera, porque Cristo dijo que ni se casan ni se dan en casamiento. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros podemos descubrir claramente, ya con la investigación de la genética, que Satanás y los demonios, o sea, Satanás y sus ángeles y los demonios, tienen el acceso a la dimensión espiritual en la que nos encontramos los seres humanos. Ellos viven fuera de las 4 dimensiones, estas criaturas, entes espirituales, ángeles y demonios. Nosotros vivimos en un mundo de 4 dimensiones, altura, profundidad, anchura, y Albert Einstein en 1940 más o menos comenzó con la teoría de la relatividad y propuso la 4ª dimensión, que es el tiempo. E igual a mc al cuadrado, la famosa teoría de Albert Einstein. Entonces tenemos 4 dimensiones en la cual vivimos. Estos ángeles pueden entrar a nuestro universo y materializarse. Estos ángeles pueden entrar a nuestro universo y cobrar una forma humana. Estos ángeles caídos pueden entrar a nuestra dimensión y comer. Tanto los ángeles caídos como los ángeles de Dios pueden comer, pueden caminar, pueden ser vistos y confundidos con seres humanos. Ahora bien, la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino a redimirnos y a morir por nuestros pecados, que antes de que Cristo fuera a la cruz, lo primero que hizo al iniciar su ministerio Cristo fue declararle la guerra al mundo espiritual invisible, a los ángeles caídos y a los demonios. Hechos 14:38. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Entonces Cristo se enfrenta a estos demonios, y descubrimos en los evangelios que estos demonios pueden entrar en el cerebro de un ser humano y manipular al ser humano desde el cerebro. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Que tenía 6,000 de estos chulis. 6,000 criaturas dentro de él. ¿Cómo nos podemos imaginar, no? Los tenía en las cuerdas vocales, los tenía en los músculos porque le daban una fuerza sobrenatural, los tenía en los nervios ópticos, se le metieron ahí los demonios, y todo el cuartel general, se podría decir, del cuerpo humano se encuentra en el cerebro. El hemisferio derecho de mi cerebro controla la parte izquierda de mi cuerpo, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha de mi cuerpo. Entonces, estas criaturas tienen acceso al ser humano, al hígado, a los pulmones, a las cuerdas vocales, a los oídos, a nuestros ojos, a nuestro estómago, a nuestro corazón. Tienen acceso al código genético hereditario, al ADN. ¿Qué sucedió en Génesis 6? Una perversión genética. Alteraron la genética humana de las mujeres y hubo un grupo híbrido que comenzó a nacer de gigantes de 4 o 5 metros con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos.
Muy bien. Ahora vamos a estudiar un poco acerca de esta dimensión espiritual para que entendamos que no estamos solos, que no son ovnis, ni apariciones, ni la Virgen se aparece en un buñuelo, ni en un árbol, ni que oigo ruidos en la casa y que siento que alguien me está diciendo que me mate o que haga esto. Estamos rodeados de criaturas espirituales con el propósito de atormentarnos. ¿Me escucharon? Con el propósito de atormentarnos, de crear paranoias, esquizofrenias, doble o triple o cuádruple o quintas personalidades en un ser humano, provocar celos, provocar envidias entre nosotros, tratar de que nos destruyamos unos a otros. Más que cualquier otra cosa, lo que más les interesa a estos demonios es despertar el odio en nuestro corazón hacia los demás, hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia amigos, hacia la autoridad. El odio es la antítesis del amor. Cristo vence con el amor el odio, y es ese odio el que Cristo vino a conquistar con su muerte en una cruz. El hecho de que la Biblia nos revele que los demonios pueden poseer cuerpos humanos y de animales, y los ángeles materializarse y alterar la genética, es un concepto, aún por los cristianos, difícil de aceptar. Yo conozco cantidad de iglesias y cristianos que no creen ni siquiera que los demonios puedan seguir vivos en el siglo XXI. No, esos fueron en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Y ¿sabes una cosa? Están vivitos y coleando, y están más agresivos y más hostiles que hace 2000 años, porque ellos saben que el tiempo se acerca para que Cristo los venza y sean encerrados para siempre en el abismo. Veamos primero la necesidad de definir algunos términos y comencemos con nuestra dimensión física, material, visible. Todos los organismos vivos estamos compuestos de átomos de carbono. Somos terrenales porque venimos del polvo de la tierra, físicamente. Génesis 3:19. Venimos del polvo y al polvo regresamos. ¿Saben ustedes que esto es científico? La ciencia ha descubierto que el cuerpo humano tiene yodo, magnesio, azufre, flúor, etcétera, etcétera. 19 elementos químicos posee el cuerpo humano, y son los 19 elementos químicos que posee la tierra. Y además el cuerpo humano tiene 4 gases: nitrógeno, carbono, oxígeno, y son los 4 gases que contiene el polvo de la tierra. Así que físicamente valemos 5 pesos. Si pudiéramos pesar el carbono que traemos y el oxígeno y el yodo y el azufre y el manganeso y el flúor y los elementos químicos que tenemos, ¿verdad? Casi no vale nada. Es exactamente como un CD. Tú agarras un CD, ¿cuánto vale un CD? 1, 2 pesos, 3 pesos. ¿Qué es lo que le da valor al CD? La información que trae dentro el CD. En el momento que ese CD tiene información, el CD vale 100 veces su valor. Y así nosotros físicamente vamos a regresar al polvo de la tierra, nos van a comer los gusanos, pero la información que traemos dentro, en el alma y en el espíritu, es lo que le da valor y la dignidad al ser humano. Físicamente no somos diferentes a los animales, porque ellos también tienen estómago, tienen sangre, muchos de ellos, ¿verdad? Cuadrúpedos, etcétera, etcétera, aunque funciona de diferente manera nuestro sistema digestivo y metabolismo, bla, 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 pero también tienen un cuerpo igual que nosotros y también se mueren y se van a la tierra. Pero lo que le da al ser humano su dignidad es que Dios puso en nosotros su espíritu. Somos creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Muy bien. En la dimensión espiritual invisible, no material, la composición de las criaturas es diferente. ¿Qué es un espíritu? Todos creen que un espíritu es Gasparín. Y Gasparín, ¿verdad? Anda por ahí como una sábana blanca y parece no trae nada por dentro, porque hemos adoptado este concepto de los espíritus. En contraste con nuestra dimensión física, visible y terrenal, los espíritus
los espíritus no están sujetos a nuestras leyes físicas. Los espíritus no están sujetos a la gravitación, a las fuerzas nucleares, a la incorrupción, ni están limitados por la composición molecular atómica de la materia del universo, del espacio, la materia y del tiempo. En otras palabras, nosotros no podemos atravesar las paredes. Los espíritus, los ángeles caídos y los ángeles de Dios y los demonios sí pueden atravesar las paredes, porque la composición atómica de sus cuerpos es diferente a la de nosotros. Nosotros no podemos salir de nuestro cuerpo, estamos prisioneros dentro de un cuerpo hasta el día de nuestra muerte. Hasta que muramos, nuestra prisión, que es el cuerpo, se va a abrir y vamos a salir de nuestro cuerpo y vamos a formar parte de ese mundo espiritual donde ya no vamos a morir nunca y donde vamos a poder tener las mismas capacidades de atravesar las paredes, vamos a poder seguir comiendo, vamos a seguir haciendo muchas cosas, pero no seremos ya limitados a la fuerza de la gravedad, de las fuerzas nucleares y de los demás poderes de la incorrupción. Veamos, por ejemplo, sin que tengamos que abrirlo, Génesis 18. Abraham está en un árbol, sentado, y se le aparecen tres ángeles. Uno de ellos era Jehová. Y cuando comienzan a caminar hacia él, Abraham reconoce que era Dios, que era el Hijo de Dios en cuerpo material, con dos ángeles juntos. ¿Qué les hace Abraham? Génesis 18, les ofrece de comer. Y estos ángeles se comen el cabrito el que venden aquí en el Correo Español, que Abraham se estaba comiendo. Génesis 19, ahí está Lot a la entrada de Sodoma y de Gomorra. Génesis 19, y llegan los ángeles y los sodomitas, los homosexuales que estaban viendo a los ángeles, se fueron tras los ángeles. Eran tan bellos los ángeles de Dios y eran tan guapos los ángeles de Dios que los homosexuales, los sodomitas, querían tener relaciones con ellos. Entonces nos damos cuenta que estos ángeles pueden entrar a nuestra dimensión, comer, entrar, dormir, habitar, etcétera, etcétera, igual que todos nosotros. Vayamos a 1 Corintios 15 y veamos la descripción que hace la Biblia acerca de estos ángeles. 1 Corintios capítulo 15, dice el versículo 39 al 41, al 40. 1 Corintios 15, 39 al 40. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. O sea, aún en este mundo en el que vivimos, no nos comemos unos a otros. Nunca te has comido la pierna de tu abuelita, ¿verdad? Sino la pierna de un pollo, la pierna de un cabrito, porque nuestra carne humana, vuelvo a repetir, aunque tiene funciones metabólicas, gastrointestinales, etcétera, etcétera, los animales también tienen, pero la carne de los animales es diferente a la carne humana. Ahora, la carne de las aves es diferente también, y la estructura de un ave y la estructura de un cuadrúpedo y la estructura de un reptil y de un pez son diferentes también. O sea, hay cuerpos animales, hay cuerpos de peces, hay cuerpos de seres humanos. ¿Qué Dios más creativo tenemos? Nosotros no podemos meternos al agua y respirar. Dios hizo que los peces tuvieran branquias especiales para que pudieran sobrevivir en ese medio ambiente. Nosotros no podemos sobrevivir, deben las cabras en el Perú, que es casi 4,000, 5,000 metros de altura, porque nos faltaría el oxígeno. Si aquí en Toluca son 3,200 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México está a 2,600 metros sobre el nivel del mar. Y por eso nos sentimos aquí cansados y les recomiendan a los que enferman del corazón, salte de México, vete a vivir a Cuernavaca, que es muchísimo más bajo que la altura. Entonces, todos estos cuerpos que Dios diseñó habitan en este mundo. Versículo 40, y hay cuerpos celestiales. Los ángeles tienen cuerpos, los demonios perdieron sus cuerpos. Los demonios, a diferencia de los ángeles caídos, habitaron tal vez
este mundo antes que nosotros. Eran criaturas que no describe la Biblia cómo eran. Lo único que sabemos es que en un momento Cristo se enfrenta con un endemoniado. Y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que cuando los demonios salieron de su casa, así le llaman los demonios a los cuerpos humanos, sus casas. Salieron de este cuerpo humano los demonios, y cuando regresaron a esa casa la encontraron barrida y no la encontraron llena. O sea, es el caso de una persona que viene a la iglesia del norte, que oye la palabra, qué bonita la palabra, me gustó lo que dijeron, pero no invitó a Cristo a que llenara su cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de los cristianos. Entonces este demonio, dice el Evangelio de Lucas, léelo en tu casa, va y toma 7 espíritus peores, de quién sabe de dónde se los trae, y entra a este cuerpo, y esta persona se vuelve peor que antes de haber escuchado la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 2 dice: más les valió que después de haber oído y tenido el conocimiento de Dios, haber regresado como el puerco regresa al lodo y el perro regresa a su vómito. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando también a través de la televisión han venido a escuchar la palabra de Dios y han venido a escuchar la palabra de Dios y les ha gustado, pero no han invitado a Cristo? Cristo no ha cambiado sus vidas. ¿Sabes una cosa? Si te tardas más, tu estado va a ser peor que antes de que escucharas la palabra de Dios, porque van a reforzar los demonios tu vida y entrar a tu vida para que sea cada vez más difícil y te endurezcas más ante el poder de la palabra de Dios. Entonces, estos demonios, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando se salieron de esta persona que narra Jesucristo, andaban buscando lugares secos donde descansar, porque no descansan más que dentro de nosotros o dentro de los animales. Y es interesante que la palabra secos significa sin agua. Es por eso que esta secta, ¿verdad?, que está en el radio, Para de Sufrir, te dicen que pongas un vaso de agua arriba del radio para que se vayan los demonios de tu casa. O peor aún, muchos cristianos, ¿verdad?, bueno, entre comillas cristianos, que te mandan sobrecitos y te dicen: cómpreme este trapo ungido. Trapos ungidos andan vendiendo, cruces ungidas y cosas de Jerusalén ungidas para que se vayan los demonios, para que se vayan las maldiciones o para que te vaya bien en la vida. Esto es brujería a la luz de la Biblia. Muy bien, entonces vemos aquí en Corintios que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Veamos rápidamente, les voy a citar los versículos, no los busquen, de qué forma vemos la interactuación de estas criaturas espirituales en la dimensión humana. Génesis 19:1. Llegaron los ángeles a Sodoma y viéndolos Lot. A los ángeles se les puede ver, porque adquieren forma humana. Segunda de Samuel 24:17. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Estos ángeles tienen acceso y tienen la capacidad de matarnos, de destruir seres humanos. Primera de Reyes 19:5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, luego un ángel le tocó. Estas criaturas nos pueden tener acceso a nuestro cuerpo y cuando nos tocan no atraviesan nuestro cuerpo. Nos tocan y están tocando algo sólido. Cuando Cristo resucitó de los muertos, se acercó con Tomás. Tomás, ven para acá, pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi costado. Y cuando Tomás puso las manos en las manos de Cristo, no atravesó las manos de Cristo. Tomás tocó algo sólido. Los cuerpos espirituales se pueden materializar y desmaterializar a voluntad. Pueden tocar y se pueden hacer invisibles al mismo tiempo. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel y el cual cerró la boca de los leones. Estos ángeles pueden cerrar las bocas de los leones. Pueden taparle a una culebra para que no pique.
pueden detener a un elefante, tienen acceso a nuestro mundo. Los ángeles le cerraron la boca a los leones para que no atacaran a Daniel. Hechos 5:19, un ángel abrió las puertas de la prisión y los sacó. Un ángel tiene el poder de romper cadenas. No hay cerrojo, no hay cerradura, no hay puerta que no puedan atravesar o que no puedan abrir. Pedro se encontraba prisionero y un ángel fue mandado por Dios, rompió las cadenas, abrió la puerta de la prisión y sacó de la mano, tocó a Pedro y lo sacó. Un ángel de Dios. Según de Corintios 11:14, Satanás se transforma. Satanás puede cambiar de forma. Satanás se puede presentarte como un artista de cine, se puede presentarte como algo bello, con vestido blanco, con cara de Osama Bin Laden, porque Osama Bin Laden tenía cara de San Narciso. Tú ves las fotos de Bin Laden, ¿verdad? Les he dicho, tiene la cara así, de que no rompía ni un plato. ¿Quién se podía imaginar que detrás de esa cara así se encontrara una mente tan criminal y tan terrorista, verdad? Cualquiera diría una foto de Bin Laden, uno así con los corazones así. No, tenía así cara de San Anselmo de Asís, así. Entonces hay muchas gentes que se acercan a nuestras vidas y que tienen cara de ángel, o sea que pueden ser satánicos. No confiemos en las apariencias engañan. Cuando Dios mandó a buscar a David, ¿se acuerdan ustedes? Con Jesse y su papá, llegaron Samuel el profeta y comenzó a buscar a David, y entonces David tenía 7 hermanos y le trajeron a los más guapos. Mira, no, dijo Dios, no es este. Y el otro, no, el otro que se parece a John Travolta, tampoco ese. El otro, nada. Y quedaba el octavo. El octavo es el número de la nueva creación en la Biblia. Ya no, el 7 es de la perfección, el 8 es el número de la eternidad, de la nueva creación. Y entonces, atrás de las ovejas, el pastorcito sucio, descuidado, David, ese era el que Dios había escogido. Y entonces Dios le dice a Samuel, los hombres miran lo de afuera, Dios ve el corazón, ¿verdad? Las apariencias engañan. Vivimos un mundo de apariencias donde las caras que tú ves no son lo que realmente son en su corazón. Entonces necesitamos un espíritu de Dios dentro de nosotros para... Tendrás cara de San Patricio, tendrás cara de Rita de Casia, pero algo no me gusta de tu espíritu. Algo siento aquí que no es de Dios. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, discernimos, distinguimos los espíritus que se acercan a nuestras vidas, a engañarnos, a tendernos trampa, a desviarnos del camino. Por eso tenemos que estar llenos del Señor siempre, porque las apariencias a nuestro alrededor engañan. Ahora, muy bien, una vez que vemos esto, vamos a 1 Corintios 10 y vemos en 1 Corintios 10 algo asombroso. Estamos estudiando la naturaleza de estas criaturas. La naturaleza de estas criaturas. Ya vimos que pueden materializarse y desmaterializarse en nuestra dimensión. En 1 Corintios 10, del 1 al 4, no quiero, hermanos, escribe Pablo, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos bajo el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo, escuchen, alimento espiritual. Ojo, vean ustedes esto, maravilloso. En el desierto, Dios les dio algo que no se produce ni tiene su origen en este mundo. Dios les mandó desde el cielo el maná. Y el maná era, dicen, como una hojuela de trigo, Éxodo 16 y 17. Y estos hombres y mujeres en el desierto fueron alimentados. Tenía esta cosa chiquita, insignificante, que era el maná, los antioxidantes, las vitaminas, los minerales y todo lo que el cuerpo humano necesitaba para sobrevivir
en el desierto. Y ese maná no lo fabricó ningún carnicero, no lo vendían en Oxxo, en ninguna tienda de abarrotes, en ninguna panadería. Dice alimento espiritual. Sigamos leyendo. Y todos bebieron, versículo 4, la misma bebida espiritual. Aquí vemos pues que cuando atravesaron el Mar Rojo, cruzaron las dos paredes de agua a sus lados, y habiéndoles recordado el momento histórico, Pablo les dice que comieron el alimento espiritual, que se refiere al maná. Entraba a sus estómagos este alimento que tenía su origen en el cielo. Por eso se llama espiritual, neumáticos en el griego. ¿Por qué? Porque su origen era espiritual, era del cielo. Y esto lo sostuvo en su peregrinar en el desierto. Entraba a sus estómagos y se convertía en la energía necesaria para sostener el cuerpo. Era algo físico, material y tangible que el sistema gastrointestinal del ser humano lo asimilaba y lo podían comer, pero su origen era el cielo. En otras palabras, podemos preguntarnos, ¿los ángeles comen en el cielo? La respuesta es sí, siguen comiendo. Y pueden comer en el cielo y pueden comer aquí el alimento de nosotros, porque en Génesis 18 Abraham les cocinó un cabrito y se lo comieron. Cuando Cristo resucitó, Lucas 24, ¿se acuerdan qué pasó? Iba Cristo en el camino de Emaús con los dos discípulos y les dijo Cristo, ¿no tienen algo que comer? Y comió pescado y miel. El cuerpo de Cristo resucitado, el cuerpo espiritual de Cristo sin huesos y sin la composición química ni metabólica que tiene un cuerpo humano, comió un pescado y miel. ¿Qué necesitaba ellos comer? Si vamos a Apocalipsis 21 y 22, encontramos que seguiremos comiendo en la otra vida. ¿Por qué? Ahorita comemos porque nuestro cuerpo físico necesita comer, ¿correcto? Pero cuando muramos no vamos a ser eternos. Pero ¿qué descubrimos ahorita en este estudio? Que aún en la otra vida vamos a tener otros cuerpos. Y aún cuando nosotros cuerpos no comen lo que comemos nosotros para sostenernos, porque este cuerpo necesita la sangre para circular y alimentarnos, los otros cuerpos van a seguir los cuerpos dependiendo de un alimento de Dios. Nunca seremos dioses. Con cuerpos físicos o con cuerpos espirituales, las criaturas creadas por Dios siempre necesitarán ser alimentadas corporal y espiritualmente. El espíritu es Dios. En Salmo 78, 25 dice la Biblia, ¿verdad?, que comieron alimento espiritual. Y esta palabra, alimento espiritual, en el Salmo 78, 25 es avir, que se tradujo comida de ángeles, comida de nobles, comida de poderosos. Ahora, ¿de qué manera fue también la bebida espiritual? En que el origen del agua que bebieron en el desierto no era de este mundo, era bebida espiritual que venía del cielo, provenía de otra dimensión. No había arroyos ni pozos escondidos de agua en el desierto. El agua que Dios les dio era el agua que venía del cielo. Y esto es muy interesante, porque en el libro del Génesis capítulo 1 nunca se dice que Dios creó el agua. Génesis 1:1, Bereshit ha-samayim ha-eretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba cubierta de agua. ¿De dónde salió el agua? ¿De dónde salió el agua? Creó los cielos y la tierra estaba cubierta de agua. En el versículo 1 estaba seca, eretz, en el hebreo tierra seca. En el 2 aparece cubierta de agua. ¿Cubierta de agua? ¿Cuándo se cubrió de agua la tierra? Entre el versículo 1 y el versículo 2, donde se describe miles de años
de intermedio de una caída angelical. Este mundo pertenecía a los ángeles, antes cayeron y la tierra fue juzgada y cubierta con el agua. Dios entonces tiene que separar el agua para que se descubra lo seco, y entonces el agua de arriba es la atmósfera y el agua de abajo es las nubes, y el agua de los océanos, que son 2/3 partes del planeta Tierra. 2/3 partes del planeta Tierra son agua, solamente 1/3 parte es tierra. Esto es interesantísimo a la luz de lo que estamos estudiando. Muy bien, bueno, y para terminar, en el libro de Judas, capítulo ¿verdad? Judas no tiene capítulos, es uno solo. Quería ver nomás cómo decían ustedes. En Judas versículos 6 y 7 nos confirma todo lo que hemos estado hasta este momento estudiando. Para terminar, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, en el original es su primer estado, sino que abandonaron su propia morada. Esta palabra morada es cuerpos, es la palabra diketerion en el original griego, oiketerion. Los ángeles que dejaron su lugar que Dios les había asignado, se salieron de sus cuerpos, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, y aquí se compara Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles del versículo anterior. Los sodomitas, al igual que los ángeles, habiendo fornicado. Y yo solamente les muestro la Biblia, los que tienen la otra versión de Génesis capítulo 6, que cómo los ángeles se pueden meter. La Biblia dice que los ángeles fornicaron y se fueron en vicios, en pos de vicios contra natura. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La próxima clase vamos a estudiar con detenimiento estos dos versículos, palabra por palabra en el original griego, comparándolo con el capítulo 6 del Génesis, y nos damos cuenta que de alguna forma los ángeles se pueden materializar y pueden inclusive crear lo que se conoce como cubus incubus, o sea, hacerle creer a una mujer que tiene relaciones con alguien dormida, y puede inclusive ser embarazada. Pueden alterar la genética y pueden de alguna forma influir en los espermas del varón. Y es interesante esto para terminar, porque hemos descubierto en los últimos 15 años que muchos varones que sufren de impotencia sexual es por una maldición por tratar mal a las mujeres. Iban al ginecólogo y por allá, y chochos y Viagra y esto y el otro, ¿verdad? Y buscando, y cuando muchas veces la causa de la impotencia sexual en el varón es como una maldición espiritual que Dios permite porque maltrataste o a tu mamá o a tu esposa o a tu novia antes de casarte, o la sigues maltratando siendo casado. Por eso dice la Biblia que a la mujer le des honor como abrazo más frágil, para que las oraciones no tengan estorbo. Y hoy es Día del Padre, y como Día del Padre tenemos que recordar, somos responsables los varones de nuestra familia. Y cualquier cosa que pase en la familia, Dios nos hace a nosotros culpables, no a tu esposa ni a tus hijos, a ti y a mí. Y cuando un padre se porta como varón y como verdadero hombre de Dios, no te imaginas las bendiciones tan grandes que hay sobre tu vida, sobre tu físico, sobre tu salud, sobre tu trabajo, sobre tu matrimonio, sobre tus propios hijos. Pero necesitamos entender que lo que nosotros sembramos, lo tenemos que recoger. Gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por abrirnos el mundo espiritual y permitirnos penetrar en una dimensión que el ser humano no conoce, más que a través de la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Gracias, Señor, por mostrarnos que tu palabra es más moderna que el periódico de mañana en la mañana.
Es más antigua que todo descubrimiento científico y tecnológico y que lo que el hombre descubre ahora. Tú nos los dijiste con siglos de anticipación para que sepamos que tú eres Dios. Gracias porque no hay Dios más que tú, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. En esta tarde, muchos que nos ven por la televisión y los que están aquí presentes, yo los invito a que vengan a convertirse en hijos de Dios mediante el poder que el Espíritu Santo te puede dar al abrirle tu corazón a Cristo y aceptarle como tu Señor y tu Salvador. Y si tú quieres invitar a Jesús y en esta mañana, en este día, salir y comenzar a vivir dentro de la familia de Dios, con la bendición de tu Padre Celestial, que dio su vida por nosotros en una cruz, dile estas palabras: Señor, consciente ahora de que tú eres real y que existe un mundo invisible que solo podemos entender a través de la Biblia. Creo que tu Hijo en la cruz pagó por mis pecados con su sangre. Te pido, Cristo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, que me laves más y más de mis maldades, que me des el poder de vivir para ti, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y ahora vives para entrar a mi vida como mi Salvador. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.